Si están por visitar Tokio, aquí van a encontrar mi guía de los 4 mejores miradores de la ciudad. Los voy a llevar al Tokyo Skytree, a la Mori Tower en Roppongi Hills y a la histórica Tokyo Tower, y por supuesto también al Shibuya Sky. Quédense y vamos a explorar estos miradores y les contaré por qué es imprescindible reservar con antelación para uno de ellos. Comenzamos con el gigante de acero, el Tokyo Skytree. Con sus 634 metros es la estructura más alta de todo Japón. Este mirador ofrece una vista aérea que te dejará sin palabras. Tiene una ubicación estratégica ya que está a tan solo 20 minutos caminando del famoso templo Sensoji en Asakusa. Antes de subir, prepárense para perderse en el Tokyo Solomachi, el enorme centro comercial que está en su base. Aquí hay de todo, desde el famoso café de Kirby, que por cierto requiere reservación previa, hasta el Pokémon Center Skytree, que tiene mercancías exclusivas que no verán en otros lugares. También encontrarán tiendas de Estudio Ghibli y muchas otras más. La torre tiene 2 niveles de observación. Mi recomendación es que vayan de día, preferiblemente lo más temprano posible. A esta altura los edificios de noche se ven muy pequeños, pero en el día la inmensidad es asombrosa. Y si el cielo está despejado, tendrán una vista épica del monte Fuji. El precio del combo para ambos niveles es de 3.100 yen, que son aproximadamente $20. Antes de continuar, si esta información les está sirviendo para planear su viaje, tomen un segundo y denle like al video. Esto ayuda muchísimo al canal, y si no quieren perderse mis próximas guías de Japón y otros destinos, suscríbanse ahora mismo. La segunda parada es la Mori Tower, ubicada en el corazón de Roppongi Hills. Desde que llegas a la base te das cuenta que el ambiente es totalmente distinto. Es una zona elegante, rodeada de jardines, arquitectura moderna y las marcas de lujo más exclusivas del mundo. La entrada suele ser un 2x1 por el precio de 2.200 yen, que son aproximadamente $14. Generalmente tienes acceso tanto al observatorio en el piso 52 como al Mori Art Museum, que está en el mismo nivel. Este edificio cuenta también con el Sky Deck, una terraza al aire libre en la azotea que es un sueño para cualquier fotógrafo. Sin embargo, tengan en cuenta que esta zona está sujeta al clima o a mantenimiento. Durante mi visita, por ejemplo, la terraza estaba cerrada y la exhibición de museo estaba en preparación. Como consejo, vengan de noche. Para mí esta es una de las vistas nocturnas más espectaculares en Tokio, ya que a esta altura está perfecta para apreciar el Tokyo Tower brillando en su color naranja con todo el horizonte de rascacielos de fondo. El tercer mirador es la histórica Tokyo Tower. Aunque muchos la comparan con la Torre Eiffel en París, esta en realidad es más alta, midiendo 333 metros. Es el símbolo por excelencia del renacimiento de Japón tras la guerra. Se encuentra en la zona de Minato, un barrio que se siente mucho más tranquilo y tradicional comparado con el caos en Shibuya. En su base encontrarán muchísimas tiendas de souvenir y un lugar llamado Red Tokyo Tower, que es el parque temático de eSports y realidad virtual más grande de Japón. Para subir tienen 2 opciones: el nivel principal a 150 metros, que cuesta 1.200 yen. En este piso encontrarán las famosas ventanas de cristal en el suelo donde pueden pararse y ver el vacío bajo sus pies. Pero si quieren la experiencia completa, compren el Top Deck Tour. Cuesta 3.300 yen, unos $21. Incluye una foto de recuerdo y acceso al punto más alto a 250 metros, que tiene un diseño futurista lleno de espejos y que se ve increíble. Si es su primera vez en Tokio, vale la pena pagar por esta experiencia completa y subir hasta lo más alto. Finalmente llegamos al mirador más famoso, el Shibuya Sky. Este está ubicado en lo más alto del edificio Shibuya Scramble Square, que en su base tiene un centro comercial impresionante de 12 pisos llenos de tiendas de moda y muchísimas opciones de comida. Créanme que pueden pasar horas aquí antes o después de subir el mirador. Aquí les va el consejo más importante del video: tienen que reservar con mucha anticipación. Shibuya Sky es el mirador más popular de la ciudad y las entradas en la taquilla son casi imposibles de conseguir, especialmente para la hora del atardecer, que es la más buscada. Las entradas se liberan exactamente 4 semanas antes, a la medianoche hora de Japón. Si quieren el horario estelar, pongan su alarma y estén atentos para comprar las entradas, ya que se pueden agotar en minutos. Algo que se debe saber al llegar es que la seguridad es muy estricta. Es obligatorio dejar todas sus pertenencias en casilleros. Una vez afuera, la experiencia es simplemente maravillosa. Tienen
tanto la zona interior como la zona exterior. Mi recomendación es que vayan directo al Sky Edge. Es la famosa esquina de cristal donde parece que flota sobre el cruce de Shibuya. Las filas aquí son largas, así que no pierdan el tiempo. El mejor momento para estar aquí es sin duda el atardecer. Podrán ver cómo el cielo cambia de color y las luces de neón de la ciudad empiezan a encenderse. Y si tienen suerte como yo, podrán ver la silueta del monte Fuji en el horizonte. Es una imagen que se les va a quedar grabada para siempre. Y bueno, con este atardecer increíble desde el Shibuya Sky terminamos nuestro tour. ¿A cuál de los 4 miradores irían ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios. Recuerden darle like, suscribirse y nos vemos en la próxima. Pura vida. Chao.